Hola, mi nombre es Juan Andrés Carrillo, estudiante del programa de licenciatura en matemáticas de octavo semestre. Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre el primer teorema de Pappus-Goulding, una joya matemática. En cuanto a este tema, ¿qué podemos decir? Podemos arrancando diciendo de que este teorema es un resultado fundamental en la geometría y la matemática aplicada. ¿Por qué? Porque en este teorema esto nos da una relación entre las áreas y los volúmenes de dos objetos geométricos relacionados. ¿Por quién fue descubierto este teorema? Este teorema fue descubierto por los matemáticos griegos Pappus de Alejandría y Paul Golding en el siglo IV y en el siglo XVII respectivamente. Pero su importancia y las aplicaciones que se han extendido hasta la actualidad, este teorema establece que el volumen de un sólido generado por la rotación de una región plana alrededor de una línea exterior es igual al producto del área de la región por la longitud de la línea de giro. Este resultado tiene aplicaciones en la física, en la ingeniería, en la arquitectura y es una herramienta fundamental en el cálculo integral. Durante este video exploraremos en detalle el primer teorema del cual les acabo de hablar y analizaremos algunos ejemplos y aplicaciones un poco más interesantes. Por consiguiente, hablaremos sobre qué dice este teorema, cuál es su afirmación y en qué situaciones podemos aplicar este teorema. En cuanto a lo primero, podemos decir de que el teorema de Pappus establece que si una figura de seis vértices tiene sus vértices colocados de manera consecutiva en dos rectas, entonces los puntos de intersección de sus lados opuestos estarán alineados. Esta afirmación es de gran importancia en la geometría. ¿Por qué? Porque permite establecer relaciones y propiedades entre diferentes elementos de la figura, facilitando así el estudio y análisis de una estructura. Esto no lo es todo también. El teorema también proporciona una herramienta fundamental para la resolución de problemas geométricos complejos, permitiendo encontrar puntos de intersección y establece alineaciones con facilidad. En cuanto a su aplicación, se extiende a diversas áreas de estudio, como la arquitectura, la ingeniería y la física, donde la geometría desempeña un papel crucial en el diseño y análisis de estructuras. Y en cuanto a las situaciones donde podemos aplicarlo, podemos decir de que es ampliamente utilizado en situaciones donde se necesita calcular volúmenes o áreas de revolución. ¿Por qué? Porque este teorema proporciona una herramienta eficiente para determinar estas magnitudes en caso de que la geometría se basa en una rotación de una figura alrededor de un eje. En cuanto a su aplicabilidad, podemos decir de que se extiende, como ya lo decía anteriormente, a campos como la física, la ingeniería y la arquitectura, donde la determinación precisa de volúmenes y áreas es fundamental para el diseño y la resolución de problemas. Aunque existe una herramienta para calcular volúmenes y áreas de revolución, el teorema de Pappus-Goulding, su aplicabilidad abarca diversos campos como la física, la ingeniería y la arquitectura, siendo crucial para el diseño y la resolución de problemas. Descubriendo el teorema. Ahora hablaremos un poco sobre quiénes fueron los autores o quienes descubrieron este teorema. El descubrimiento de los centroides, o el teorema del cual estamos hablando, puntos de equilibrio en figuras geométricas, se les atribuye a dos destacados matemáticos, Pappus de Alejandría y Paul Golding. Estos teoremas desarrollados por ambos pensadores han sido fundamentales en el estudio de la geometría y han permitido comprender mejor las propiedades de las figuras y su equilibrio. Su legado perdura hasta el día de hoy y continúa siendo estudiado y aplicado en diversas ramas de las ciencias exactas. Sí es importante destacar que el descubrimiento de los centroides por Pappus de Alejandría y Paul Golding ha sido fundamental en la geometría y su aplicación en diversas ramas de las ciencias exactas. Su legado perdura y continúa siendo estudiado hasta el día de hoy. También es importante hablar un poco sobre cada uno de estos. Podemos decir de Pappus de Alejandría que fue un matemático griego que vivió alrededor del siglo IV después de Cristo. Su obra principal, Colección Matemática, se llama así de esta manera, reúne varios conceptos de geometría y mecánica y contiene una gran cantidad de teoremas que han sido fundamentales en matemáticas. Uno de sus logros más destacados es el teorema del centroide, del cual estamos hablando, que posteriormente se extendió y generalizó para la determinación de áreas y volúmenes de sólidos de revolución. Pappus destacó como uno de los grandes matemáticos de la escuela alejandrina. En cuanto a Paul Golding, podemos decir de que este fue un matemático y astrónomo suizo de origen judío que se convirtió al catolicismo y se unió a la Compañía de Jesús.
Fue profesor de matemáticas de Graz y Viena y es conocido por el desarrollo del teorema de Guldinus, también llamado teorema de Pappus-Guldinus, del cual hemos estado hablando. Este teorema, pues como ya le he venido mencionado, se aplica en el cálculo de áreas y volúmenes mediante la rotación de figuras planas alrededor de un eje. Guldin también contribuyó a debates matemáticos de su época, como su crítica al método de indivisibles de Cavalieri, precursor del cálculo integral. En cuanto a estos dos matemáticos, podemos decir de que, aunque fueron separados por los siglos, dejaron una huella significativa en la geometría y el cálculo, influyendo en forma de abordar problemas relacionados con áreas y volúmenes en sólidos de revolución. El teorema en acción. En esta parte hablaremos del paso a paso de cómo podríamos aplicar este teorema. En cuanto al teorema de Pappus-Guldin, como ya lo habíamos mencionado, es una herramienta fundamental en la geometría. Este teorema establece que el volumen de un sólido de revolución puede ser calculado multiplicando el área de la región plana que genera la figura al girarla alrededor de un eje por la distancia recorrida por el centro de gravedad de esta misma región. Es una herramienta muy útil para determinar volúmenes en problemas de geometría y ha sido aplicado en diferentes campos como la física y la ingeniería. De su aplicación en geometría, el primer teorema es utilizado en física y ingeniería para calcular volúmenes de sólidos de revolución. Esta herramienta es fundamental en el estudio de las figuras geométricas y permite determinar de manera precisa el volumen de diferentes objetos girados alrededor de un eje, como lo anteriormente mencioné. Acá en esta parte también podemos decir de que en la ingeniería y en la física este teorema es útil ¿para qué? Para el diseño y la construcción, por ejemplo, ya que se utiliza en la optimización de estructuras como tanques, turbinas y rotores, evaluando su capacidad y equilibrio. También en la arquitectura ayuda a calcular volúmenes en elementos arquitectónicos de formas complejas. Y por último también podemos decir en la mecánica, ya que este determina volúmenes de piezas rotativas, lo que es crucial para la creación de máquinas frecuentes. Un ejemplo típico, para poder aplicar este teorema podríamos decir que es calcular el volumen de un sólido generado al girar una elipse o una línea recta como un tronco de cono o un sólido elíptico alrededor de un eje. En ambos casos se ubica el centroide y se aplica la fórmula de este teorema. Aplicaciones en la ingeniería. En cuanto a las aplicaciones de este teorema en la ingeniería, podemos decir de que tiene múltiples aplicaciones, ya que este teorema, como lo habíamos dicho anteriormente, establece que el volumen de un sólido generado por una figura plana al girar en torno a un eje fuera de su plano es igual al producto del área de la figura por la distancia recorrida por su centro de gravedad. Esta propiedad es de gran utilidad en el cálculo de volúmenes de objetos tridimensionales en la ingeniería, permitiendo determinar de forma precisa las capacidades de tanques, recipientes y otras estructuras similares. De su aplicación en el cálculo de volúmenes, el primer teorema también es útil en el diseño y construcción de elementos arquitectónicos y mecánicos, como engranajes, turbinas y rotores. Su uso permite optimizar el diseño de estructuras asegurando un adecuado equilibrio y rendimiento. Ahora, en esta parte hablaremos de 5 áreas de la ingeniería donde se emplea este teorema. La primera área que hablaremos será del diseño de tanques y recipientes cilíndricos. De eso podemos decir que en la ingeniería química y mecánica se utiliza para determinar el área de la superficie interna o externa de recipientes como tanques de almacenamientos o silos, facilitando el cálculo relacionado con la pintura, revestimiento o transferencia de calor. La segunda área del cual hablaremos será la fabricación de turbinas y componentes rotativos. De esta podemos decir de que el área de superficies como palas de turbinas o rotores se calcula mediante este teorema ¿para qué? Para optimizar el diseño aerodinámico, mejorar la eficiencia y reducir la fricción durante el movimiento. El tercer área será los sistemas hidráulicos y de fluidos. En la ingeniería hidráulica se aplica para diseñar tuberías o canales de sección variable rotados alrededor de un eje, asegurando una distribución uniforme de presión y de flujo. Cuarta área, hablaremos de la optimización de estructuras giratorias. Se emplea en la ingeniería civil y mecánica ¿para qué? Para diseñar elementos como puentes giratorios o soportes rotativos, calculando el área para garantizar estabilidad y resistencia al desgaste. Y por última área, hablaremos de la de diseño de herramientas industriales. En esta podemos decir de que en la fabricación de herramientas y moldes industriales, este teorema permite calcular el área de superficies moldeadas o mecanizadas que implican movimientos giratorios.
Todas estas aplicaciones permiten abordar problemas complejos con soluciones en términos de cálculo y diseño. Así, de esta manera podemos dar unos pequeños ejemplos de cómo se utiliza este teorema en cuanto a lo que está relacionado a la ingeniería. Demostrando el teorema. En cuanto a la demostración de este teorema, podemos decir de que esta es una herramienta poderosa en la geometría, ya que permite calcular los volúmenes y áreas de sólidos de revolución. Ya lo hemos mencionado anteriormente. Este teorema establece que el volumen de un sólido generado al girar una figura plana alrededor de una recta exterior es igual al producto del área de la figura por la longitud de la trayectoria descrita por el centro de gravedad de esta misma figura. Esta demostración es vital y es muy importante para entender el fundamento y la aplicación de este teorema en diversos campos de la ciencia y de la ingeniería. De su relevancia en la geometría, el primer teorema es una herramienta fundamental en la determinación de volúmenes y áreas de sólidos en revolución, siendo aplicado en diversas disciplinas científicas y de ingeniería también, como ya lo había mencionado antes. En cuanto a la demostración, podemos decir de que esta se basa en conceptos de geometría y cálculo integral, relacionando el centroide de una curva con el área generada al rotarla alrededor de un eje. Algunas de las descripciones generales de este proceso podríamos decir de que el área de una superficie de revolución generada al girar una curva plana alrededor de un eje externo al plano de la curva es igual al producto de la longitud de la curva por la distancia recorrida por el centroide de la curva durante la rotación. En la demostración podemos decir que como primero debemos hablar sobre las suposiciones iniciales, ya que sea una curva plana C definida por el intervalo AB mediante las funciones x, t y y, t, donde t es un parámetro. La curva alrededor de un eje fijo como el eje X o el eje Y. Como segundo tenemos la longitud de la curva, para la cual tenemos una fórmula para poder aplicar esto, es una integral. Como tercero tenemos el centroide de la curva. El centroide tiene coordenadas X, Y, donde Y tiene también su fórmula y todo esto se divide entre L, que L sería la longitud. La distancia recorrida por el centroide a rotar es igual a D, que es igual a 2pi por Y. Como cuarto tenemos el área de la superficie de revolución, que para hallar esta también tenemos una fórmula que es utilizando la definición de Y, que se establece que A es igual a 2 por pi por Y por L, donde L es la longitud. Por último, podemos dar una pequeña interpretación de que el área de la superficie de revolución es proporcional al producto de la longitud de la curva generatriz, que es llamada L, por la distancia recorrida por su centroide durante la rotación. En cuanto al legado de Pappus y Paul Golding, podemos decir de que es inmenso, ya que sus contribuciones han tenido un impacto duradero en la geometría, el cálculo y sus aplicaciones prácticas en ingeniería física y en cuanto a todo lo de la matemática. En cuanto al legado de Pappus, podemos decir de que es conocido principalmente por su obra, Colección Matemática, un compendio de trabajos matemáticos previos y de su época. Este libro, dividido en varios volúmenes, cubre temas como geometría, mecánica y propiedades de curvas y superficies. El teorema del centroide, que es el cual hemos hablado durante todo el video, su desarrollo sobre la relación entre áreas, volúmenes y centroides de figuras giratorias sentó las bases de lo que más tarde sería formalizado como el teorema de Pappus-Golding. En cuanto a mecánica y geometría aplicada, Pappus exploró el uso de las matemáticas en problemas prácticos, especialmente mecánica, influyendo en el pensamiento geométrico y físico de generaciones posteriores. En cuanto a Paul Golding, podemos decir de que la formalización del teorema de Pappus y Golding, inspirado en las ideas de Pappus, sistematizó y popularizó el teorema que lleva sus nombres, convirtiéndolo en una herramienta matemática fundamental para calcular áreas y volúmenes de sólidos en revolución. Crítica y debate matemático. Fue un ferviente crítico del método de indivisibles de Cavalieri, precursor del cálculo integral. Este debate fomentó el desarrollo del cálculo en Europa. En cuanto al impacto moderno de estos dos grandes matemáticos, podemos decir de que han influido en el desarrollo del cálculo integral y diferencial. Sus teoremas se utilizan ampliamente en física, ingeniería mecánica y diseño industrial. Además, su legado subraya la importancia de la conexión entre las matemáticas puras y sus aplicaciones prácticas. Para concluir este video, podemos decir de que el teorema de Pappus-Golding representa un puente esencial entre la geometría clásica y las aplicaciones prácticas en ingeniería y física. La relación entre los volúmenes y centroides que propone no solo refleja la elegancia matemática de los principios geométricos, sino también su aplicabilidad para resolver problemas complejos en el mundo real.
El trabajo combinado de Popis y Golding resalta cómo las ideas matemáticas, aunque desarrolladas en contextos históricos muy diferentes, siguen siendo herramientas fundamentales en la tecnología moderna, demostrando el poder perdurable de las matemáticas en la comprensión y modelo del universo. Este ha sido todo el video. Muchas gracias.